35. Martes 8 de diciembre. Ahora, con los esquíes recorro mucha más distancia que antes con las raquetas de nieve. Una semana ha tardado Rebeca en enseñarme a esquiar, nada más. Nunca pensé que fuese a aprender tan rápidamente. Y por suerte, mi teléfono móvil es de fiar. Aunque siga del siglo pasado, como dice Mahmoud, lo he comprado estos días esquiando con Rebeca. No se queda congelado ni se le gasta la batería por el frío. Además, por todos los sitios por los que hemos estado ha tenido cobertura. Importante lo de la cobertura, sobre todo yendo sola, que ya me voy cayendo menos, pero todavía me caigo. Y en una de estas puedo hacerme daño y necesitar llamar a alguien para que venga a buscarme. Llamaría a Gunnar, claro, aunque le noté un poco tenso la semana pasada cuando le llamé para decirle que Rebeca estaba aquí y que no hacía falta que me comprase comida para la semana, porque ya habíamos ido juntas a comprar. Le debió de sorprender que su hija, de todos los sitios donde se podía haber ido, eligiese venirse aquí conmigo. Y yo no quiero entrometerme en la discusión entre ellos, pero Rebeca me ha metido de lleno viniéndose a mi casa. Ahora Gunnar sabe que yo sé que han discutido, y supongo que cuando venga el domingo me contará su versión. O no, quién sabe. A lo mejor prefiere hacer como que no ha pasado nada. Lo de esquiar no me apetecía mucho así de primeras. Me daba miedo, pero Rebeca había traído unos esquíes y unas botas para mí, y me dijo que al menos probásemos un día, que ella había trabajado un tiempo enseñando a esquiar a turistas. ¿De qué no habrá trabajado Rebeca? Y es verdad que sabía cómo explicarme las cosas para que las entendiese, y también cómo hablarme para que me tranquilizase. Los esquíes que trajo son, según ella, lo más parecido a los esquíes tradicionales de los samis, esquíes todoterreno que sirven para recorrer grandes distancias en plano, pero también para tirarse cuesta abajo por la ladera de las montañas si se diese el caso. Y no se iba a dar el caso si yo no quería, aunque luego sí que quise, vaya sí quise. Al tercer o cuarto día, cuando vi que ya empezaba a controlar un poco, me dio un subidón de adrenalina que menos mal que Rebeca me paró los pies. Es mejor ir poco a poco para no tener caídas feas y no coger miedo. De todas maneras, al final sí que nos hemos tirado por unas cuantas cuestas, sobre todo ayer, que hicimos una última salida a esquiar antes de que Rebeca cogiese el coche para irse a Luleå. Hoy he sido mucho más prudente yendo yo sola, pero me he dado una buena paliza, 3 horas. Casi que más tiempo no se puede estar, porque el día no tiene muchas más horas de luz. De todas maneras, llevo una linterna, por si me pierdo y se me hace de noche. De Rebeca también he aprendido a llevar siempre un termo con café y unas galletas en la mochila, o frutos secos y un par de manzanas, algo para recargar las pilas en mitad de la excursión. Y aún así, llego a casa con un hambre canina. Hoy me he comido un plátano y una pera según he entrado por la puerta, y ahora me voy a preparar unos espaguetis con pesto y aguacate, y con un sofrito de ajitos y puerros cortados en rodajas finas. Voy hablando y grabando mientras cocino, como estos días con Rebeca charlando y cocinando juntas. Y qué gusto por fin ir yo a la compra y elegir las cosas que voy a comer. Que conste que ya me he acostumbrado a la compra que me hace Gunnar y a no tener que pensar en lo que voy a cocinar, pero un poco de variación nunca viene mal. Hicimos la compra en mitad de la semana. Todavía quedaban muchas cosas en la nevera de la compra que me había traído Gunnar el domingo anterior, pero Rebeca quería comer comida española y fuimos al súper a ver qué encontrábamos. Yo nunca he sido muy de cocinar, pero al menos sé hacer tortilla de patatas y paella, y algo más español que eso no se me ocurre. La paella, a falta de paellera, la hicimos en 2 sartenes, y pensé que no tendrían azafrán en el súper, pero sí que tenían. Aquí, al parecer, lo usan mucho para hacer unos bollos que son típicos justamente en esta época del año, en las semanas previas a Navidad. Tenían bollos de esos en el súper, y si no los compramos es porque a Rebeca se le ocurrió que estarían más ricos si los horneábamos nosotras. Y eso hicimos, comprar los ingredientes, hornear y comérnoslos. Tienen un nombre estos bollos, y lo tengo en la punta de la lengua, porque Rebeca lo ha repetido 20 veces estos días. Ya me acordaré. Al salir del súper, fuimos a la tienda del alcohol a comprar un vino dulce que se bebe caliente y que también es típico de Navidad y de las semanas de antes, y cervezas. Ya que estábamos en la tienda del alcohol, aprovechamos para comprarnos unas cervezas ricas. Lo de la tienda del alcohol es muy curioso. En los supermercados normales solo venden cervezas con muy pocos grados y nada de vino o de otros alcoholes más fuertes.
Las cervezas normales, el vino y todo lo demás, eso hay que comprarlo en unas tiendas estatales, como los estancos en España para comprar tabaco, pero aquí son para el alcohol. Rebeca no se explicaba cómo he podido pasar tantos meses aquí sin haber ido a la compra y sin haberme enterado de que hay una tienda específica para el alcohol. Pero es que su padre se ha encargado de todo, y Gunnar aceptó encantado. Decía que el encargo le servía para entretenerse, y ahora tiene entretenimiento a tiempo completo con Mahmoud, al que no solo acoge en su casa, sino que le lleva y le recoge del instituto todos los días. Pero todo esto le viene muy bien, al menos eso dice Rebeca, que se alegra de ver a su padre activo y con tantas energías, aunque con las energías también haya recuperado las ganas de discutir, y ella haya terminado por venirse a mi casa a pasar la semana que había planeado pasar en Jokkmokk. Una semana da para mucho, y hemos tenido tiempo para hablar del enfado con su padre, de los trabajos que le están ofreciendo ahora que acaba de dejar el suyo, y también para que me cuente la ruptura con Eva, su novia, y cómo está convencida de que es algo temporal. Dice que en cuanto vuelva el luglio, Eva se habrá arrepentido de la decisión y le propondrá volver. Yo también le he contado mis cosas, muchas de mis cosas. Ayer cuando se fue, me quedé pensando en eso, en lo mucho que me he abierto con Rebeca, lo sincera que he sido. Casi sin darme cuenta ya le estaba hablando de la muerte de mis padres y de la ruptura con Marcos, incluso de mis últimos años en Madrid, en los que andaba mintiendo a todo el mundo, ya casi por vicio, y metida en una huida hacia adelante que ha terminado aquí en Jokkmokk. Le he hablado también de Niklas, de la noche que pasó aquí, y le he dicho que desde entonces he pensado en llamarle un par de veces, o más bien serán 10 o 12, pero que al final siempre lo dejo para otro día, porque pienso que le voy a molestar. A Rebeca le ha hecho ilusión. Conoce a Niklas desde siempre y le cae muy bien, le parece un buen tío, así que en cuanto se lo conté, me dijo que me dejase de timideces y que le llamase, aunque al final no ha hecho falta, porque quien ha llamado ha sido él, que ya es mala suerte, porque me llamó justo el día que no estábamos en casa. Llamaba para decirme que estaba en Luleå, a punto de salir para Jokkmokk, que tenía que pasarse por la cabaña a coger material de la asociación, del que tiene guardado en la cabaña trastero, y que si me apetecía, había pensado traer ingredientes para preparar una cena en la cabaña. Decía también que le apetecía mucho verme, y yo le dije que a mí me apetecía mucho verle a él, pero que me pillaba en el coche de Rebeca camino de Älvsbyn, que por eso no había respondido cuando había llamado al teléfono fijo de la cabaña, que íbamos camino de un hotel en Älvsbyn, donde Rebeca iba a hacer una entrevista de trabajo y que habíamos reservado habitación en el hotel para quedarnos a dormir allí. A todo esto, Rebeca iba conduciendo a mi lado, y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, me dijo que dábamos la vuelta, que me dejaba en la cabaña y ella se iba sola para Älvsbyn. Pero llevábamos ya 1 hora y media en el coche. Si hacía eso iba a llegar tarde a la entrevista, y además a mí me apetecía la excursión. Y Niklas, que escuchó a Rebeca a través del teléfono, dijo que no hiciésemos locuras, que volvería pronto por Jokkmokk, que había estado muy liado con el curro en este último mes, pero que ahora andaba más relajado. Además, repitió que le apetecía mucho verme. Yo no iba a ser menos y también se lo dije otra vez, y colgamos. No sé muy bien qué significa que le apetezca mucho verme, ni tampoco qué quiere decir que a mí me apetezca mucho verle a él. Pero por suerte llevaba al lado a Rebeca, que me dio una explicación bien sencilla. Significa justamente eso, que os apetece mucho veros, y ya está. Luego siguió hablándome de lo que me estaba hablando justo antes de que sonase el móvil, de la entrevista de trabajo en el hotel de Älvsbyn y de la bronca con su padre. El hotel no estaba exactamente en Älvsbyn, quiero decir, no en el centro de Älvsbyn, pero sí en el término municipal, igual que mi cabaña está en Jokkmokk, pero no en el centro de Jokkmokk. Y es un hotel de militares. No es que haya que ser militar para reservar una habitación, pero en la práctica casi todos los huéspedes son militares o empleados de las empresas de armamento que vienen para trabajar en el área de maniobras militares de la zona militar de la que me habló Gunnar, y que llega casi hasta mi cabaña. Es un ambiente muy internacional, muchos norteamericanos y británicos, y también gente de otros países de la OTAN, muy internacional y muy militar. Un amigo de Rebeca había estado trabajando de camarero en el bar del hotel y le decía que a veces le parecía estar dentro de una película de guerra americana.
no las partes en las que salen en mitad de la noche en un comando vestidos de camuflaje y armados hasta los dientes, pero sí esas otras escenas en las que se ve a los mismos militares tomándose un whisky en el bar del hotel, sentados en sillones cómodos, pero con la espalda recta y estirada como si les hubiesen metido un palo por la camisa. El amigo de Rebeca había estado trabajando a destajo durante un año, por las noches de camarero en el bar del hotel y por el día haciendo de guía para los clientes del hotel que tuviesen algo de tiempo libre y les apeteciese hacer alguna actividad al aire libre, por ejemplo, rutas con las motos de nieve o con trineos tirados por perros, travesías de esquí de fondo o de patinaje sobre hielo. Eso en invierno. Luego en verano, excursiones en helicóptero, rutas con canoas por los ríos, salidas a pescar, senderismo, de todo. Y como la mayoría de los clientes son militares bien entrenados, pues aguantan cualquier ritmo, no como los jubilados alemanes que vienen en viajes organizados y que a cada rato quieren parar a tomarse un café y unas galletas. Pero el caso es que el amigo de Rebeca dejaba el curro. Había estado ahorrando para irse de viaje por Sudamérica y ya había juntado el dinero que necesitaba. En el hotel le preguntaron si no conocía a alguien que pudiese sustituirle, alguien que supiese hacer todas las cosas que él sabía hacer. Respuesta inmediata, Rebeca. A Rebeca le daba curiosidad. Acababa de dejar el trabajo en la empresa de autobuses. Es verdad que era un trabajo estable y tranquilo, pero ya se había aburrido con tanta estabilidad y de tanta carretera recta con árboles a los dos lados. Quería tomarse una pausa. Llevaba 10 años enlazando un trabajo con otro y sin parar ni un momento. Así que no le vendría nada mal tomarse unos meses para pensar y decidir con más cabeza. Eso me decía, hacer una pausa para decidir con cabeza, como estoy haciendo yo. Y cuando me dijo eso, me empecé a reír. Le dije que lo mío no ha sido una pausa para decidir con cabeza, sino una pausa para no explotar, o la pausa que viene después de la explosión. No lo tengo yo muy claro. Mi cabeza no estaba como para pensar y decidir nada. A lo mejor poco a poco, muy poco a poco empieza a estarlo, pero hace 6 meses seguro que no. El caso es que Rebeca ha dejado el trabajo de la empresa de autobuses con la intención de no empezar inmediatamente en otro trabajo. Y una de las cosas que tiene bastante claras es que quiere un trabajo tranquilo en Luleå y a ser posible cerca de casa para no tener que coger el coche. Pero mira, ahí estábamos camino del hotel en Älvsbyn para hacer una entrevista de trabajo. Le podía la curiosidad, le tenía que gustar mucho lo que le contasen para decirles que sí, y sospechaba que lo de que hubiese tanto militar rondando no le iba a entusiasmar. Pero coincidió que le habían llamado del hotel para proponerle la entrevista justo el día después de que Eva la dejase, y les dijo que sí, sin pensárselo 2 veces. Lo de que el nuevo trabajo estuviese en Luleå era en gran medida por estar cerca de Eva, así que, si ahora no estaban juntas, ¿por qué no iba a poder irse a trabajar a Älvsbyn? Y por ir a la entrevista no perdía nada. Les pidió a los del hotel que le reservasen una habitación doble para quedarse a dormir allí después de la entrevista, ya que Eva quería conocer mejor el ambiente del hotel antes de aceptar nada. Lo de que la habitación fuese doble es porque pensaba ir con Gunnar, pero después de discutir con él me lo propuso a mí. Rebeca no se había enterado de lo de los submarinos rusos. No sabe cómo, pero se le había pasado por alto. Quizá porque apenas había visto la tele ni escuchado la radio en estas últimas semanas, solamente las emisoras de música mientras conducía el autobús en el trabajo. Eva y ella habían descubierto Netflix. ¿Y para qué iban a poner la televisión? Si podían verse un capítulo tras otro, de una temporada tras otra, de una serie tras otra. Otras tardes hacían planes juntas o por separado. Iban al cine, salían al campo, quedaban a cenar con amigos. Y con los amigos hablaban de muchas cosas, pero no de los submarinos rusos que habían avistado en las costas cercanas a Estocolmo, o de la inminencia de un ataque ruso y de la Tercera Guerra Mundial, que además iba a empezar justamente en Jokkmokk. Y es que con eso es con lo que se encontró al llegar a casa de su padre. Se encontró que lo tenía todo preparado para sobrevivir como mínimo 1 año sin salir de la casa. La despensa abarrotada de latas de conserva, el trastero lleno de palitos de madera, de los que se usan como combustible para la calefacción, un generador de electricidad de los que funcionan con diésel, y montones de bidones de diésel en el garaje. Si Gunnar había llenado mi cabaña de cosas,
La suya directamente parecía un búnker. Aún así, Rebeca tardó un rato en darse cuenta de lo que estaba pasando. Su padre hizo lo que siempre hacía al recibirla, darle un beso y poner una cafetera. Mahmoud estaba en el instituto y él estaba mirando unas cosas en internet. La radio estaba puesta en la cocina y Rebeca se quedó a escucharla y a esperar a que saliese el café. Había decidido sobre la marcha lo de venirse a pasar unos días a Jokkmokk. En menos de una semana había dejado el trabajo de los autobuses. Eva había roto con ella y la habían llamado del hotel de Elsbin. Para la entrevista faltaban unos días y no sabía muy bien qué hacer, así que decidió ir a ver a su padre a Jokkmokk y luego llevárselo de excursión sorpresa a Elsbin. A Gunnar le suelen encantar las sorpresas y los viajes cortos de 1 o 2 noches fuera de casa, pero no cuando está obsesionado con que en cualquier momento va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Cuando salió el café, Rebeca avisó a Gunnar. Se sentaron a tomárselo y en menos de 5 minutos ya estaban discutiendo. Rebeca se dio cuenta de que su padre estaba raro por la respuesta que le dio al contarle que había dejado el trabajo de los autobuses. Se alteró mucho y le dijo que no tenía cabeza. Dejar un trabajo así, tan seguro, en un momento tan delicado. Y Rebeca, aunque no entendió muy bien la reacción de su padre ni a qué momento tan delicado se refería, le dijo que no se preocupase, que ofertas de trabajo no le iban a faltar, y le comentó lo de Elsbin, que tenía una entrevista en el hotel y que había reservado habitación para los dos. Así hacían una excursión juntos. Le habló un poco del hotel, le dijo que los clientes eran casi todos militares y luego no sabe muy bien cuál fue el comentario que hizo, pero fue algo sobre los militares, sobre la OTAN, algo así como que mejor sería que se quedasen en sus casas y dejasen de venir a probar los aviones de combate en los alrededores de Jokkmokk. Entonces Gunnar saltó, y cuando saltó ya no había vuelta atrás. Empezó a hablar de los submarinos. Rebeca le dijo que no sabía de qué submarinos estaba hablando, y eso ya le sacó del todo de sus casillas. Que en qué mundo vivía, que cómo era posible que no se hubiese enterado de nada. Empezó a sacar recortes de periódico y textos que había impreso de diferentes páginas webs, mapas llenos de marcas hechas con rotuladores de colores. Le contó atropelladamente todo lo que me había contado a mí el día que se presentó aquí con el kit de supervivencia, las conexiones entre la guerra de Ucrania y los submarinos del Báltico, la Guerra Fría del Ártico, la importancia que tenía que Suecia siguiese colaborando con la OTAN, algo que, según él, era lo único que podía salvarnos del desastre. Luego la llevó a dar una vuelta por la casa para enseñarle todos los preparativos que había hecho. A mí me asustó cuando se presentó aquí con esa historia, más que nada porque me pilló totalmente desprevenida y además porque, dado mi aislamiento, no sabía hasta qué punto la situación era o no era tan crítica como él la describía. Luego estuve leyendo la prensa española en la biblioteca y vi que no era para tanto. Y ya antes de la visita a la biblioteca estuvo Niklas por aquí y nos reímos un rato imaginándonos a la mitad de los jubilados de Suecia patrullando las costas del país, buscando submarinos rusos de la mañana a la noche, con los prismáticos en la mano y el termo de café en la mochila. Y, por supuesto, encontrándolos y colapsando de llamadas la centralita de la policía y del Ministerio de Defensa. Rebeca también se asustó mucho al ver a su padre así y ha seguido preocupada por el tema toda la semana que ha estado aquí conmigo. No le preocupa que Vladimir Putin vaya a desembarcar de un portaaviones lleno de aviones de guerra y de tanques en el puerto de Luleå. Lo que le preocupa es su padre. El problema no es nuevo, pero llevaba tantos años sin aparecer que Rebeca pensaba que se le había pasado del todo. Su padre tiene una obsesión con los rusos, más exactamente con una invasión de los rusos, que solía ser miedo a una invasión de la Unión Soviética, pero desde que desapareció la URSS y se terminó la Guerra Fría, no había vuelto a sacar el tema. Hasta ahora. La posibilidad de un ataque de la Unión Soviética y la necesidad de que Suecia se dejase de políticas de neutralidad y entrase en la OTAN era el motivo de discusión más habitual entre sus padres, entre Gunnar y Astrid, y dice Rebeca que, pensándolo bien, es el único motivo que recuerda. Pero menudas discusiones. A veces llegaban a pasarse una semana entera sin hablarse, como cuando un policía sueco al que habían pillado espiando para los rusos y que llevaba en la cárcel varios años
Había conseguido escaparse y fugarse con su mujer. Rebeca era pequeña, pero lo recuerda perfectamente. Tenía 8 o 9 años. Lo que más indignaba a su padre, y no paraba de repetirlo, era que el espía se había escapado mientras estaba de permiso visitando a su mujer. De permiso vigilado, pero permiso al fin y al cabo, y mal vigilado, porque si estuviese bien vigilado no se habría escapado. Le indignaba que a un criminal que había estado varios años espiando a su propio país y vendiéndole la información a los soviéticos le diesen permiso tan pronto, ya que no llevaba ni 10 años en la cárcel. Si lo hubiesen pillado haciendo eso en Estados Unidos, no habría vuelto a poner un pie en la calle en su vida. Eso o la silla eléctrica, que se había ganado con creces. Rebeca tiene grabada a fuego esa discusión en la memoria. Eso de la silla eléctrica se lo dijo Gunnar a Astrid a través de la puerta, porque Astrid llevaba toda la tarde encerrada en la sala de estar, escuchando sus discos de música psicodélica a todo volumen y fumando porros. Parecía imposible que estuviese escuchando lo que le decía Gunnar, pero en cuanto dijo lo de la silla eléctrica, se paró la música y se abrió la puerta de la sala de estar. Rebeca estaba al otro lado del pasillo, asomando la cabeza por la puerta de la cocina. Sun y Lily no estaban en casa esa tarde. Rebeca no recuerda por qué, pero el caso es que no estaban allí. Seguramente habían ido a jugar a casa de unos vecinos. Y mejor así, porque en casa las cosas estaban muy tensas, aunque quizás si hubiesen estado por casa Sun y Lily, la discusión habría sido más suave. Era fácil olvidarse de que Rebeca estaba en casa porque apenas hacía ruido, pero imposible que les pasase eso con Sune, que fue un terremoto hasta que cumplió los 10 años. Astrid abrió la puerta de la sala de estar y le dijo a Gunnar que o retiraba inmediatamente lo que había dicho de la silla eléctrica o ella se iba de casa y le pedía el divorcio, que hasta ahí podíamos llegar, que una cosa era estar casada con un carca defensor de la OTAN, que ya le costaba tragar con eso, y otra cosa era estar casada con un asesino, porque defender la silla eléctrica no tenía otro nombre. Asesino. Pero Gunnar, en lugar de retirar lo dicho, al ver que por fin había conseguido sacar a Astrid de la habitación, lo que hizo fue seguir provocándola. Dijo que Suecia se había convertido en un país blandito, que si seguía así, más pronto que tarde iba a pasar a ser una provincia de la Unión Soviética. Y luego, cambiando de tema, pasó al ataque y le dijo a Astrid que debería darle vergüenza a seguir fumando porros, seguir drogándose a su edad y con 3 hijos. Y es que es verdad que de la sala de estar, incluso antes de que se abriese la puerta, salía el olor a marihuana. Sin darle tiempo a contestar a lo de los porros ni a nada más, Gunnar dijo que el que se iba a ir era él. Y se fue. Salió de casa a toda velocidad, sin ponerse el abrigo y sin ver a Rebeca, que seguía asomada a la puerta de la cocina, y que al oír el motor del coche poniéndose en marcha, pensó por un momento que ya no volvería a ver a su padre nunca más. Fue solo un momento, pero fue un momento terrible. Gunnar no vio a Rebeca al salir de casa dando un portazo, pero Astrid sí que la vio asomando la cabeza por la puerta de la cocina y le hizo un gesto de que se acercase y que pasase a la sala de estar con ella. Es verdad que en la sala de estar había un olor fuerte que Rebeca nunca había olido tan directamente, pero que reconocía perfectamente y que asociaba a su madre, olor a marihuana. Astrid seguía fumando de vez en cuando, y aunque nunca lo hacía delante de sus hijos, a veces quedaban restos de olor en la ropa o en la habitación que no se había ventilado del todo. Rebeca siempre había sabido que ese olor era algo exclusivo de su madre, que no tenía nada que ver con su padre, e incluso que a su padre no le gustaba. Lo sabía sin saber por qué, simplemente porque en la familia hay cosas que se saben, aunque nunca había sido testigo de una discusión tan fuerte como la de aquel día. Astrid le dijo a Rebeca que se sentase con ella en el sofá de la sala de estar, y habló con ella como nunca había hablado antes. Aunque no tendría más de 8 o 9 años, la trató como a una adulta. Tuvieron que pasar muchos años hasta que volvieron a tener una conversación tan íntima. Para empezar, no trató de ocultarle lo de la marihuana, todo lo contrario. Volvió a encender el porro que había en el cenicero y le dio un par de caladas largas. Rebeca recuerda que empezó haciéndole 2 preguntas a su madre. La primera que si era drogadicta y la segunda que si su padre se había marchado para siempre. Entonces Astrid dejó el porro en el cenicero,
Se acercó a la estantería a coger una caja de metal y volvió a sentarse con ella en el sofá. La caja estaba llena de fotos, unas fotos que Rebeca no había visto nunca, y en las que aparecía una Astrid joven, no una niña, pero sí muy joven, quizás 18 o 20 años. En las fotos iba vestida de hippie, de los pies a la cabeza, como los hippies que de vez en cuando aparecían por Jokkmokk con sus furgonetas pintadas de colores, sobre todo en los meses de verano, o como los hippies de las películas. Eran fotos de finales de los años 60 y principios de los 70. Astrid había terminado el instituto en Jokkmokk y se había ido a vivir a Estocolmo, al principio a un piso compartido en el centro, pero luego a una casa grande en las afueras, una casa en la que vivía muchísima gente, con un huerto y un corral con gallinas. A mí, según me lo estaba contando, me estaba recordando a la historia de Anki, que al terminar el instituto se fue a Londres y estuvo viviendo en varias casas ocupas. Rebeca sabía quién era Anki. Apenas había hablado con ella, pero había leído artículos suyos y había ido a escucharla en un par de charlas que había dado en Luleå. Anki era una enciclopedia andante en todo lo que se refiere a cultura sami. De hecho, a Rebeca le sorprendió muchísimo cuando le conté que hasta los 15 años apenas había tenido contacto con la cultura sami y que su madre no le había enseñado el idioma. Astrid sí que enseñó sami a sus hijos. Lo que pasa es que no lo practicaban mucho porque cuando Gunnar estaba delante solían hablar sueco. Astrid se había criado metida de lleno en la cultura sami. Había crecido en una aldea de las montañas, una aldea que ahora mismo está cubierta por agua por culpa de una de las presas del río Lule. A los vecinos de la aldea los indemnizaron y les construyeron unas casas en la otra orilla del río, entre ellos a los padres de Astrid. Rebeca recuerda ir a ver a sus abuelos a la casa nueva, que era como la llamaban. Recuerda salir a esquiar por el río helado con el abuelo, y cómo el abuelo siempre se paraba en el mismo punto del río, daba unos toquecitos al hielo y le decía que ahí debajo estaba la casa vieja, la casa de verdad, la que Rebeca no había llegado a conocer. Con sus abuelos hablaban en sami y nada más que en sami. Aquel día en la sala de estar, después del portazo y la espantada de Gunnar, Astrid y Rebeca hablaron en sami, por supuesto. Estaban las dos solas, y hablar en sami las conectaba de una manera que no habría sido posible conseguir hablando en sueco, no entre ellas dos. Astrid tenía un brazo apoyado por encima del hombro de Rebeca, y con la otra mano iba sacando las fotos de la caja de metal y enseñándoselas. A Rebeca se le pusieron los ojos llorosos al contarme esto. Dice que a partir de aquel día su madre dejó de ser simplemente su madre y pasó a ser una persona con su propia historia, una persona que luego además era su madre. Lo mismo le pasó con su padre. No habló con él en aquel momento, no de esa manera, pero la conversación que tuvo con su madre transformó también la imagen que tenía con su padre, para siempre. Y yo me pregunto, si en algún momento hice una reflexión así respecto a mis padres. No, claro que no, ni la hubiese hecho. Me acordaría de cuando la hice y de qué es lo que pensé. Nunca es tarde, aunque mis padres ya no estén. No es tarde para empezar a verlos como personas en sí mismas, y no solamente como mis padres. Pero para lo que sí que es tarde es para hacerles preguntas, y me da rabia que incluso viviendo con ellos como adulta, porque ya tenía mis años cuando me fui a vivir con Marcos, no se me ocurriese pensar en mis padres más allá de lo que ellos eran para mí, papá y mamá. Nunca pensé en ellos como personas independientes, dos individuos que tenían una vida antes de que naciésemos mi hermana y yo, incluso una vida antes de conocerse y de hacer planes en común. Me pregunto qué pensará Inés de todo esto. Nunca hemos hablado así de papá y de mamá. Y desde que murieron, apenas nos hemos visto. Tengo que llamarla de una vez. Lo voy posponiendo y posponiendo, y sé que no tengo ninguna excusa para retrasarlo más. Venga, va. Voy a comprometerme en voz alta. Prometo que te llamo esta tarde, directamente después de comer. Comer, qué hambre tengo. El sofrito con los puerros y los ajitos está ya listo. Pero los espaguetis siguen en el paquete porque no he puesto a calentar el agua. Voy a trocear el aguacate y a mezclarlo con el pesto y el sofrito. No es una receta muy avanzada, pero está bien rica. Y con el hambre que tengo, más aún. Después de comer me voy a sentar un rato en la mecedora a descansar un poco.
que parece que se me olvida que he estado 3 horas esquiando. Y después llamo a Inés, claro que sí. Y mientras puedo ir pensando a ver qué le cuento. Querrá saber dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy, todas esas cosas. Por eso voy retrasando la llamada, por sus preguntas. O mejor no pienso nada de antemano, que es mi hermana, no es un desconocido haciéndome una entrevista de trabajo. Además, con Rebeca he tenido un buen entrenamiento respondiendo a preguntas. Hay que ver cómo lanza las preguntas. En cada tema de conversación parece que siempre sepa cuál es ese punto en el que una no quiere profundizar mucho. Pues justo ahí es donde pregunta. Pero lo hace de una manera que no molesta. No sé cómo explicarlo, casi que lo contrario. Dan ganas de agradecerle que pregunte por esas cosas y que lo pregunte así, con tanta naturalidad. El problema no es hablar con Inés. El problema es hablar con Andrés, mi cuñado, su marido. ¡Qué pereza! Y es que aunque llame al móvil de Inés, seguro que lo coge él, porque suele hacerlo. Con lo privado que es el móvil de una persona, al menos eso me parece a mí, pero está claro que ellos no piensan lo mismo. Ya se me había olvidado, pero estando en Madrid, las 2 últimas veces que llamé a Inés lo cogió él, y las 2 veces no conseguí hablar con ella, sino que él me lió para que fuese a cenar con ellos ese mismo día, y así nos poníamos al día. Yo llamaba para hablar con mi hermana, ya no recuerdo de qué, y el resultado es que Andrés me organizaba el día y acababa yendo a cenar a su casa. La última de las veces habían invitado también a comer a un amigo de Andrés, con la intención, más que evidente, de que nos conociésemos, por ver si surgía algo. Al chico le habían pillado por sorpresa igual que a mí, y estaba bastante incómodo, o esa es la impresión que me dio. Normal. No soporto que intenten organizarme la vida tan descaradamente, sobre todo porque me cuesta mucho resistirme. Intento ser educada, voy cediendo y cediendo, y al rato de lo único que tengo ganas es de escaparme. Andrés es así. Es el marido de mi hermana, pero es un me tome en todo. Y me pregunto cómo Inés le aguanta, en serio. Yo me habría tirado por el balcón hace ya tiempo, o le habría tirado a él. La clave está en que Inés pasa, tal cual. Le deja organizar y desorganizar. Le dice que sí como a los tontos, y luego hace lo que le da la gana. Porque mi hermana siempre ha hecho lo que ha querido. Usaba la misma estrategia con los planes de mamá. Que mamá, tengo que admitirlo, era un poco como Andrés. No tanto, vale, tenía más pudor, pero en el fondo también quería organizarnos la vida a todos los que estábamos a su alrededor. Yo me rebelaba y discutíamos, y siempre había un nervio de tensión latente entre las dos, pero mi hermana no le ponía pegas, le decía que sí a los planes, y luego, si no le cuadraban, pues hacía otra cosa y punto, anchas Castilla. Un buen ejemplo de la diferencia entre mi hermana y yo es el del viaje a Sicilia. La lata que dio mi madre con el dichoso viaje. Era mi verano de COU, y lo que menos me apetecía era irme 15 días con mis padres y sus amigos a Sicilia. Mi madre empezó a organizar el viaje en febrero, y tardé 2 meses en convencerla de que no quería ir, 2 meses de tiras y aflojas. Inés, sin embargo, no le puso ninguna pega al viaje, y se ahorró esos 2 meses de tener a mi madre encima insistiendo. Pero cuando faltaba menos de una semana para la fecha, dijo que ella no iba, que una amiga del instituto la había invitado a su casa de la playa y que prefería irse allí, con su amiga y la familia de la amiga. Ya estaba todo planeado, los billetes de avión sacados, las reservas en los hostales, los coches de alquiler, pero a mi hermana le dio igual, dijo que ya lo había decidido, que le apetecía más irse con su amiga. Y como mis padres no eran de obligar, pues no la obligaron. En lugar de eso, lo que sucedió es que mi madre intentó convencerme a mí y casi lo consigue. Mira que es una pena que se pierdan los billetes de avión, que he llamado a la agencia y se puede cambiar el nombre de tu hermana por el tuyo pagando 5.000 pesetas, que tú lo vas a disfrutar más porque eres mayor que tu hermana, que así te relajas después de todo lo que has estudiado. No consiguió convencerme porque justo en esos días yo acababa de conocer al chileno con el que me enrollaba todas las noches en el parque. Pero si no llega a ser por eso, lo habría conseguido. Ay, que me da cosa hablar así de mi madre. Si la quiero mucho, pero es que tenía lo suyo. De todas maneras, Andrés es mucho peor. Además, no es mi madre, es mi cuñado, y pinta mucho menos que mi madre opinando sobre lo que hago o dejo de hacer.
Y si llamo al móvil de Inés es porque quiero hablar con Inés, no con él. Es eso lo que tengo que tener bien claro al llamar. Si lo coge Andrés, le digo que me pase con Inés, que estoy llamando desde el extranjero y quiero hablar con mi hermana. Y si me empieza a preguntar cosas, le digo que se las pregunte luego a mi hermana, que la llamada es cara y no me quiero enrollar mucho. Me da un poco de pena Andrés, queriendo organizarle la vida a todo el mundo, y seguro que no puede organizar ni la suya propia, porque Inés le cambia los planes igual que hacía con mi madre, segurísimo. Pero que me dé un poco de pena no quiere decir que tenga que darle bola para compensar. Además, ya vale de montar mis historias en la cabeza. Lo mismo cuando ya me lo coge Inés directamente. El caso es que me apetece escuchar la voz de mi hermana.